Bueno, hoy vamos a empezar la última de las reuniones de este taller, este, que para mí ha sido muy satisfactorio. Después vamos a terminar, vamos a hablar un poco acerca del propio taller, de su desarrollo. Eh, Antes de comenzar con esta última reunión, voy a hacer un breve recorrido por las reuniones anteriores, las temáticas que hemos tocado, los títulos que hemos planteado. Y antes que nada quiero señalarles que comenzamos diciendo que no era este seminario, este taller. Dijimos que no era un taller literario en el sentido de pretender entregar recetas para escribir, procedimientos específicos para escribir, no era un taller literario. También dijimos que no era crítica literaria, que no íbamos a hacer un raconto a través de la literatura históricamente, ni tampoco íbamos a tomar los libros para analizarlos desde un punto de vista crítico, sino que si bien mencionábamos y trabajamos varios textos, siempre lo hicimos desde la perspectiva que la propia reunión proponía, no desde la estructura de ese texto. Entonces, diciendo que no era esto, que no es un taller literario, no es crítica literaria, nos preguntamos de qué se trata, qué es lo que íbamos a hacer. Y planteamos que íbamos a tratar de desmontar algunos elementos de ciertas maquinarias de producción literaria, de mostrar algunos puntos claves en los que se suele apoyar para saltar la producción, el trabajo literario. Y enfatizamos la idea de puntos para saltar, entendiendo que toda producción literaria, en rigor toda producción creativa, implica siempre una suerte de salto, con el riesgo que esto supone, con la aventura que supone el saltar, y también con el entusiasmo que tiene esto. En esto hicimos reuniones, a cada una de las cuales le pusimos un título relativamente provocativo, pero que tratamos de que fuera, por otro lado, marcara de qué se trataba esa reunión. La primera fue tirar la piedra y esconder la mano, señalando que el escritor, si lo que hace es algo más que un ejercicio de retórica florida, ¿no? Pone algo en el mundo, algo de contundencia, se pone a sí mismo en el mundo, pone sus ideas, su propuesta, su manera de entender la escritura, y que esto, al ser contundente, tenía un cierto carácter de piedra, puesto que podía lastimar a alguno. La literatura también lastima, porque decir ciertas cosas no suele ser siempre demasiado aventuroso. También podía ser magníficamente bello. Se caía en un estanque esta piedra y generaba circunferencias que se iban ampliando. Y podía ser inocuo si caía en un pastizal. Pero también dijimos, y esto era fundamental, que el escritor, cuando tira la piedra, siempre se oculta, está escondido, esconde la mano. Nunca es él, es el propio texto el que se intenta. Porque requiere una posición, una impostación, que es la condición necesaria para poder escribir. Esto puede hacerse ostensible o no, pero es indeclinable. La segunda reunión se tituló Una tarea sencilla, hacer el mundo. Bajo cierta ironía de la frase, tarea sencilla, hacer el mundo, señalamos que la narración es una de las condiciones esenciales, constitutivas de la condición humana. Que somos humanos desde el momento en que hablamos, pero sobre todo en el momento en que narramos, en que podíamos no solo dar cuenta de lo existente, sino dar cuenta de lo posible, de lo inventado. Eso que puso en el espacio humano la condición de la verdad y de la mentira, de la fantasía y de la pretensión de reflejar el mundo. Esto hizo que el mundo fuera algo que se inventara,
Y esto lo pusimos en correlación con la invención también del utensilio, de la arquitectura, de la pintura. Y este germen de la literatura, que es la narración, primero verbal, luego escrita, etc., se amplió, como hicimos, al campo del habitar, de los utensilios, y al campo del saber. Y aprendimos el sabor del saber. Y también a veces el disgusto del sabor, el disgusto del saber. Señalamos que novela y proyectos se instalaban en la modernidad, que constituían parte esencial de la modernidad, porque al hombre moderno su vida no le alcanza, en realidad no le alcanza nada. Y al hombre moderno requiere otras vidas, y la novela se les ofrece otras vidas. Los grandes viajes le ofrecen otros panoramas, requieren todo el mundo, requiere el planeta. Por primera vez el planeta está reconocido, y hay quienes pretenden, y lo alcanzan, desde ese momento, tener extensiones, poderío, señorío, sobre tierras en las cuales no se pone el sol. Entonces, la extensión desde Europa al resto del mundo. Extensión dominadora. La tercera reunión se llamó tres llaves para abrir la puerta sin salir a jugar. Y desarrollamos 3 líneas de interpretación, o de producción también. Esas líneas, una se tituló Lo inesperado y la duplicidad, y de alguna manera estaba orientada, gestada, propuesta por Ricardo Piglia, donde señalaba que en mucha de la producción literaria, y para él esta era la clave de la producción literaria, en el texto aparece una voz que no es la prevista. Pusimos como caso ejemplar el de Martín Fierro, donde hablan los gauchos, pero finalmente aparece alguien que está describiendo estos gauchos, y que tampoco es el autor, es un otro. Es el doble del autor, es esa duplicidad. La otra línea que pusimos fue lo nodal o el momento crucial, que muchos relatos parecen concentrarse en un momento, y otra vez el Martín Fierro nos daba ese momento sumamente significativo, donde alguien que es parte del poder, de la partida que va a detener al gaucho matrero, al ver la valentía de él, al reconocer que esta condición de desertor y hasta de asesino era más bien impuesta por las circunstancias más que por la posible maldad de él, se pasa del otro lado y no consiente que un valiente sea atacado por una gran cantidad. Y entonces consiguen superar la partida e inician otra vida. En ese momento Cruz fue otro. Y esto nos habla de una condición humana inexorable, porque somos lo que decidimos. A diferencia de otras especies cuya forma de ser, de estar en el mundo, está totalmente predestinada, condicionada, no tienen otra manera de ser, nosotros decidimos qué ser en el mundo. Es dice de algo enmarañado y difuso, y nos dice no solo lo que decidimos ser, sino lo que fuimos. La tercera línea, o la tercera llave que trabajamos en la reunión anterior, fue lo inagotable, o las palabras sumergidas, señalando que todo texto subyace un fondo de enunciaciones que no afloran, pero que se pueden hacer aflorar, y que entonces las múltiples interpretaciones son el afloramiento de aquello que está hundido, y que impide la muerte de la narración. La resurrección es una ficción real. Bien, hemos hecho este raconto breve de lo que pasó, y vamos ahora a ver el enfoque con el que cerramos el taller, con esta reunión de cierre del taller. Vamos a hablar de los textos que hablan acerca de los textos.
de aquella cuya temática, de esa literatura cuya temática es la literatura. En esta reunión se va a aceptar, o sea, el título va a ligar lo conceptual, lo académico, si se quiere, con lo cotidiano y con lo popular. Entonces, esto que habla, hablar desde la literatura acerca de la literatura, lo podríamos llamar metaliteratura. Pero como esa metaliteratura también es literatura, estamos imponiendo otra literatura, es decir, metaliteratura y metaliteratura, ponga literatura. Meten en el mundo más literatura. Acerca de los trabajos que hablan de la literatura, nos vamos a ocupar de aquellos que son literatura. Por eso algunos trabajos muy importantes no los vamos a considerar porque no están puestos en el plano de la literatura, sino de la teoría. Para poner ejemplos muy importantes, digo, tanto la poética como la retórica de Aristóteles no la vamos a tratar, no porque no merezcan ser tratadas, sino porque no tienen pretensión de ser literatura, de hecho no lo fueron teoría. Y el extraordinario trabajo sobre la retórica de Roland Barthes, de la retórica antigua, tampoco lo vamos a poner porque es estrictamente teórico. Entonces vamos a poner algunas que sí son literatura, que hablan de la literatura, pero siendo literatura. Nuestras posibilidades de éxito en esta última reunión son limitadas, pero bien vale el riesgo. Vamos a empezar con un relato, entonces. ¿Aquí? Hay que pasarla porque la primera... Bien. Eso. El relato se titula Desgracia con suerte. Ataulfo Gómez era un billarista de mediano nivel. En el café donde ejercitaba su deporte se lo conocía no solo por su asidua concurrencia, sino porque su juego tenía algo de estrafalario. Carambolas de resolución simple, él solía complicarlas adrede, a veces con éxito recogiendo admiración y otras con fracasos, suscitando desdenes. Pero fue más claramente identificado cuando se le ocurrió una carambola de ejecución particularmente difícil. Era particularmente difícil si, como Ataulfo proponía, había que ir primero sobre la bola roja, a la que ubicaba en un ángulo a 1 centímetro de las bandas, y luego la otra blanca. Aunque nadie lo emulaba, siempre había varios jugadores y parroquianos cuando con notable paciencia intentaba una y otra vez concretar esa jugada. A veces se acercaba al éxito y parecía que en próximos intentos lo lograría, pero siempre recaía en imprecisiones casi groseras. En eso estaba cuando una tarde su golpe fue suficientemente preciso, exquisitamente preciso, y la bola rodó fuerte y delicadamente por el paño, alcanzando la hazaña que perseguía desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, en ese momento, ninguno de los que rodeaban la mesa estuvo atento a esa maravilla. Porque otra maravilla, una morocha de perfecta armonía y bamboleantes senos, circuló hacia el fondo del café. Ataulfo se desesperó, viendo sin poder creerlo que nadie había visto. Pero eso no duró mucho más que un momento, realmente muy breve, si se tienen en cuenta las circunstancias. Esa tarde, y algunas más, practicó con desgano y sin voluntad de repetir lo logrado la jugada tantas veces soñada. Decidió con sabiduría declarar que esa carambola no podía realizarse. De ahí en más fue reconocido como el inventor de la imposible carambola de Ataulfo. Y esto tiene un colorario epistemológico. La dificultad es más estimulante que el acierto. Bien.
Vamos a comenzar entonces con esto de la metaliteratura, con dos textos extraordinarios, que podríamos situar en los extremos de una tensada línea de posibilidades. Ambos se inscriben en la literatura, ambos hablan y dicen cosas esenciales de la literatura, ambos son profundamente antagónicos, profundamente literarios. Estos dos textos son los siguientes. Uno es el Museo de la Novela de la Eterna, de Macedonio Fernández, y el otro es Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. El primero, el de Macedonia, es una novela que no comienza nunca. Y el segundo contiene un conjunto de varias novelas, creo que son 10, atractivas novelas que no terminan nunca. Una no empieza nunca, las otras no terminan nunca. Los autores nacen con medio siglo de diferencia y sus destinos son muy distintos. Sin embargo, son dos ejemplos notables de literatura. Macedonio describe brevemente su vida, se recibe de abogado y hasta llega a ejercer de fiscal en Misiones. No le importaban la publicación ni las críticas. Lo que le gustaba era no hacer nada. Inteligente. El Museo de la Novela de la Eterna lo inicia en 1925 y lo sigue trabajando hasta su muerte. Por supuesto, no lo termina nunca, hasta su muerte 25 años después, en el 52. Quien no lo iba a terminar está bastante claro porque hizo 50 prólogos, con lo cual toda su literatura son los prólogos a la novela, y esa es la novela. Pero el destino del texto no era la culminación, sino la reflexión acerca de la literatura. Dice en determinado momento: tanteando estoy en el vado, estoy ensayando, sin embargo, la técnica de una nueva novela. Su intención de una estética novela se convirtió en una novela que debía ser nueva novela, entendida como práctica de una teoría. Ambas desarrolladas de manera que la teoría no fuera un conjunto de principios, sino una unidad de teoría y novela. O mejor, la novela, la teoría ligada a la novela, entrando y saliendo de ella. En el primer prólogo dice que pretende hacer simultáneamente una última novela mala, Adriana Buenos Aires, y una primera novela buena, Novela de la Eterna. Pero esto que parece una clara distinción, no lo es tanto, porque a continuación dice: a veces me encontré perplejo cuando el viento hizo volar los manuscritos, porque sabréis que escribía por día una página de cada, y no sabía tal página a cuál correspondía, cuando el viento los hacía volar. Nada me auxiliaba, porque la numeración era la misma, igual la calidad de ideas, papel y tinta. Ya que me había esforzado por ser igualmente inteligente en una y otra para que mis mellizas no animaran querella. Es cierto que he corrido el riesgo de confundir alguna vez lo malo que debí pensar para Adriana Buenos Aires con lo bueno que acababa de ocurrirse para la novela de la Eterna. Esta suerte de ambigüedad es su metaescritura, el sentido de su narración. Dice: construyamos una novela así. Una novela que por una buena vez no sea una novela que por una buena vez no sea clara, fiel copia realista. Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no viendo un vivir. Esto es, que cambia el sentido de la lectura, que es a la vez novela y reflexión acerca de la novela, construcción de esta idea de la novela, esta metanovela, esta metaliteratura es lo que lo constituye. Por otro lado, son muchas las frases que con mayor o menor verdad se le atribuyen como a todo personaje notable, casi todas de un humor que tiende al absurdo o a la paradoja. Me contento con esta frase: el comienzo de un discurso es su parte más difícil. El comienzo de un discurso es su parte más difícil. Y desconfío de aquellos que comienzan por él. Como si fuera posible comenzar por otro lado que no sea el comienzo. Desconfío de que comienza por él. Si se quiere ver esto con más detalle, hay un muy buen trabajo sobre Macedonio Fernández, de Noé Dietrich,
en la novela futura de Macedonio Fernández, que fue publicado por la Universidad de Venezuela en el año 73. Por otra parte, en una recopilación de sus textos, muy heterogénea esta recopilación, estos se recopilaron en el año 90, murieron en el 52, y se publicaron bajo el título de Teorías. En la página 97 de la edición de Corregidor, Macedonio Fernández dice: percibo que he empezado mal este libro, con estilo pobre, inferior a aquel que dispongo cualquier mañana para desearle los buenos días al vecino. Pero no abandono ni rehago. Si no veo crecer este manuscrito, pronto me desanimaré por otro largo intervalo. Largo intervalo ya no me resta ninguno. Y continúa: los libros de exposición orgánica acerca de un tópico preciso se leen muy poco, salvo por catedráticos de la especialidad, o son rentados para contar que han leído ese libro. Esta actitud escéptica, pero por todo constructiva de Macedonio, es lo que lo constituye como este referente, cuya influencia fue decisiva para Borges, para Leopoldo Marechal, para Cortázar y para otros. Bueno, me refiero a Macedonio por un lado y a Ítalo Calvino por el otro. Ambos autores a los que yo he recurrido muchas veces y me resultan especialmente valiosos. Con Calvino sería un poco más breve. Nace en 1923 en Cuba, pero será un escritor italiano. Pero de alguna manera seguirá ligado a nuestras tierras tropicales. De inicio no va por las letras. Se gradúa en agronomía. Su padre se especializaba en eso. Su vida será compleja. Estamos en el 23, a la edad de su juventud, está en Italia y está en desarrollo de la Segunda Guerra. Se hace partisano. Después se gradúa en letras. Su obra toma diversos registros. Si una noche de invierno, un viajero, las novelas inconclusas, que son todas muy buenas, pero son todas inconclusas. En el momento que parece que se va a decidir la novela pasa a otra cosa que no tiene nada que ver, a otra novela que tiene otro tono, otro género, son todas muy interesantes. Y todas están destinadas al lector y a una lectora que tiene nombre, Ludmila. Y a partir de ellos, el diálogo con estos lectores construye en la novela su teoría de la novela, su metanovela, su metaliteratura. Quizás su obra más conocida, especialmente muy conocida por los arquitectos, es Las ciudades invisibles. Obra constituida por breves relatos de ciudades. Todas las ciudades tienen nombre de mujer, todas las ciudades están relatadas de manera tal que no se sabe cómo es la ciudad. Son apenas referencias difusas, pero muy atractivas. Y es lo que en el texto Marco Polo le cuenta de las ciudades de su imperio a Kublai Khan. El emperador que no sale y que no las conoce, que las conoce más o menos a través de Marco Polo. Nunca sabe si le está contando las ciudades de su imperio o le está contando las 1000 posibles relatos de la Venecia de Marco Polo. De todos modos, el texto es extraordinario y las ciudades y los relatos toman distintos carices. Y para pasar de uno a otro, intercala breves diálogos entre Marco Polo y Kublai Khan. Y no puedo resistirme a marcarlo. Yo lo he marcado varias veces y he tenido la satisfacción, por ejemplo, de que Marta Satoshi también lo valorara. Yo creo que es un texto que todo diseñador debiera leerlo y debería tenerlo en cuenta, pero quizás más allá del diseño. El texto dice: Marco Polo describe un puente piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido
por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y Polo responde, sin piedras no hay arco. Lo abstracto y lo concreto, su diferencia y su necesaria imbricación y coexistencia, creo que nunca se han dicho mejor. Muchos son los textos que hablan de la literatura y que fueron escritos por grandes escritores. Uno que podríamos llamar emblemático es la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. En algunos casos aparece con otros títulos, teoría de la composición o método de la composición, pero generalmente se lo conoce más por filosofía de la composición. Edgar Allan Poe tuvo una vida breve, compleja, murió a los 40 años por causas nunca determinadas. Creó o perfeccionó el relato de terror, creó el relato policial, produjo algunos poemas de gran calidad, catalogados como románticos, escribió una novela y un libro final del que hablaremos después. Como se ve, muchas cosas para tan corta vida y vivió de manera compleja y atormentada. Nació en 1809 y poco después quedó huérfano. Fue recogido por un matrimonio de apellido Allan, por eso Edgar Allan Poe. Se llama Poe. Y termina en malos términos con el señor Poe, no con la señora Poe, con la señora Allan, o el señor Allan. El señor Allan, nunca lo adoptaron, lo cobijaron pero no lo adoptaron, y el señor Allan termina desheredándolo, porque Edgar Allan Poe fue, por lo menos en Estados Unidos, el primer tipo que quiso vivir de la literatura. El otro no se lo perdonaba, que se dedicara a una cosa tan banal como esa. Entre sus complejidades se casa con una prima de solo 13 años de edad, quien por otro lado a los 2 años muere de tuberculosis y de alguna manera es muy significativa. Él le recuerda mucho a sus textos. Aquí lo que nos importa es su preocupación por los mecanismos lógicos que utiliza para escribir. Y eso lo escribe en su filosofía de la composición. Dice, tengo plena conciencia de que no es frecuente que el escritor esté en condiciones de volver sobre sus pasos y mostrar cómo llegó a sus conclusiones. En general, las sugestiones se presentan confusamente al espíritu y de la misma forma se las sigue y se las olvida. Por mi parte, no comparto la repugnancia a la que he aludido antes, y jamás he tenido la menor dificultad en rememorar los sucesivos pasos de cualquiera de mis obras. No quiero faltar a las conveniencias si muestro el modus operandi por el cual llevé a cabo uno de mis poemas. He elegido el cuervo por ser el más conocido. Se trata de un poema muy conocido, es quizás el poema romántico por excelencia. Sin embargo, él muestra que esto tiene un modus operandi no surgido del ímpetu del alma, sino totalmente pensado. Es mi intención mostrar que ningún detalle de su composición puede asignarse a un azar o a una intuición, sino que la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa, con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático. Es muy notable que esta posición analítica y calculada sea planteada por quien es el arquetipo del poeta romántico. Según han llegado algunas mentas, en la última parte de su vida daba charlas en teatros que reunía bastante gente, especialmente mujeres, y culminaba vestido de negro, lanzándose un poncho negro, con manto negro, con sombrero negro, y recitaba muy bien el cuadro. Cuando todos quedaban emocionados,
Él decía que toda esta emoción había sido perfectamente calculada, con lo cual se concitaba el odio de todos los espectadores. Hace algunos años, aquí se intentó un grupo, intentó una nueva traducción de Las campanas, que yo creo que es el mejor poema de Poe y del Cuervo. Como éramos amigos, me consultaron. Obviamente no por mi conocimiento del inglés, que es pobrísimo, sino porque tenían dificultades y pensaban que yo podía mirarlo desde otro lugar. Y especialmente la dificultad se daba con el nombre de la amada muerta. En Poe, toda la clave rítmica y de consonancia del poema está en el nombre de la amada, Lenor, y el granido del cuervo, que dice Nevermore, Lenor Nevermore. Aquí es nunca más. Y todas las traducciones que existen hablan de Leonora o Eleonora, con lo cual la cosa no pega de ninguna manera. Entonces yo le propuse que le diera el nombre no importa, que era el nombre María Paz, porque de esa manera, María Paz y nunca más, iban a tener el mismo espíritu que había pensado en la rima Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe con la rima tenía mucho que ver. Muere, digo, a los 40 años, muy atormentado, con condiciones muy malas. Pero después de haber hablado sobre Nevermore, Lenore, ¿dónde muere? ¿Dónde puede morir? En Baltimore. Tenía que morir en un lugar que rimara con eso. Era su lugar. Finalmente, y es el último libro que escribe, y después de esto no escribe más, escribe un libro extraordinario y extraño, maravilloso, que es Eureka, que fue muy bien prologado, muy bien traducido por Cortázar, que lo admiró muchísimo. El texto es maravilloso, él tenía la plena confianza de que con esto daba la clave de todo. Es un texto poético, esencialmente poético, metafísico y físico. Pretendía tener una primera edición de 50.000 ejemplares, su editor, Putman, dijo, bueno, vamos a hacer 500 ejemplares, cambio de 50.000. Y se vendieron 50. Pero esta falta de éxito no le quita ningún valor al texto. El texto es extraordinario y Cortázar lo recupera muy bien. Y después de esto ya no puede escribir. Es el texto de todos los textos. Bien. Ahora vamos a pasar a un libro especialmente escrito como metaliteratura. Es un libro de Orhan Pamuk, a quien hemos mencionado especialmente por su novela Me llamo Rojo. Orhan Pamuk obtuvo el premio Nobel y por eso fue convocado a la Universidad de Harvard a dar una serie de conferencias. Dio estas conferencias que después se editaron como un libro. El título no es muy prometedor. El novelista ingenuo y el sentimental. El novelista ingenuo y el sentimental. El título proviene de una distinción que la estableció el poeta alemán Schiller un siglo antes. Y las palabras ingenuo y sentimental hay que entenderlas con ciertas precauciones. Especialmente sentimental, que en su acepción original no es aquel que está dominado por los sentimientos, sino es aquel que analiza los sentimientos. Entonces cabría más bien hablar de un novelista naturalista o ingenuo y de uno reflexivo o analítico. Pamuk sostiene que esta distinción vale tanto para el escritor como para el lector. Y también sostiene que ser novelista es el arte de ser ingenuo y reflexivo a la vez. Señala que uno de los rasgos característicos de la novela es que el escritor está muy presente en el texto en los momentos en que más olvidamos su existencia. Cuando nos olvidamos de que el texto ha sido escrito, estamos metidos en la novela, es cuando el autor está más presente.
Su tesis que plantea para la novela es algo que ya vimos, pero lo hace con algunas diferencias y sutileza. Se trata de la noción de centro secreto que es a la vez real e imaginario. Se trata de huir de la lógica del mundo cartesiano, en el que cuerpo y mente, lógica e imaginación conviven en oposición. Son condiciones secundarias, todo lo que tiene que ver con la imaginación, todo lo que tiene que ver con el sentimiento, es pura racionalidad. Y se trata de salir de eso. Y se trata en esto de rechazar la oposición. Sostiene que el racionalismo cartesiano, que elimina o pone en lugar secundario lo desechable, no entra en su lógica. Dice también que la novela obtiene su poder de la ausencia de un consenso perfecto entre escritor y lector. Esta ausencia de un consenso perfecto entre autor y lector es fundamental. Si lo que dice quien escribe la novela o el texto es idéntico a lo que entiende o suscita en el lector, sería una especie de... Es como si una escritura, si le manda un telegrama a alguien, lo que yo estoy diciendo en el telegrama, que es mínimo, y lo que recibe el que lee el telegrama es lo mismo. Lo interesante es que lo que escribe el autor, el novelista o el cuentista, tiene alguna diferencia de cómo lo interpreta el lector. Y esta es la esencia fundamental de la literatura. Pero esta es la esencia, por ejemplo, del diseño. Lo que el diseñador, el arquitecto, pretende en su obra no es exactamente lo que vive o percibe o habita o utiliza el diseñador, etc. Y esto pasa para todo, en la producción teatral, en la canción, en la música y también en la ciencia. Lo que escribe cada uno, lo que Arquímedes decía no es lo mismo que recibía en su momento los griegos de Siracusa, con quienes convivían, y mucho menos lo que hoy entendemos de Arquímedes. Lo leemos de otra manera. Esta diversidad es lo que hace tan notable la producción creativa. Yo creo que afortunadamente también este taller habilita una diferencia de interpretación entre lo que creo que digo y lo que ustedes creen que estoy diciendo. La polisemia no es un relativismo, es una apertura de la significación. Tomaremos ahora una referencia no de un poeta o de un novelista, sino de un filósofo. Se trata de un filósofo bastante particular, de Paul Ricoeur. Le daremos una entrada breve porque nos podría llevar demasiado lejos. Uno de sus textos claves es Tiempo de narración. Es un texto, además tiene varios. Tiempo de narración 1, tiempo de narración 2, etc. La narración en la historia, en el tiempo en la historia, el tiempo en la narración ficcional, etc. El tiempo de narración dice: el paralelismo entre metáfora y narración va más lejos, más allá del problema de la estructura del sentido, el de la referencia o el de la pretensión a la verdad. La función poética del lenguaje no se limita a la exaltación del lenguaje por sí mismo, a expensas de la función referencial, tal como predomina en el lenguaje descriptivo. La suspensión de la función referencial directa y descriptiva no es más que el reverso de una función referencial más disimulada del discurso, la que de alguna forma libera la suspensión del valor descriptivo de los enunciados. Así el discurso poético transforma el lenguaje aspectos, cualidades y valores de la realidad que no tienen acceso al lenguaje directamente descriptivo y que solo pueden decirse gracias al juego complejo entre la enunciación metafórica y la transgresión regulada de las significaciones corrientes de nuestras palabras. Transgresión regulada de las significaciones corrientes de nuestras palabras. Yo creo que en esa frase
está toda la dimensión de la poesía. Es interesante que este texto, muy filoso, es un texto esencialmente poético, ¿no? Desde el título, tiempo y narración, es evidente que el tiempo es desde muchos enfoques una cuestión permanente en la literatura, como también lo es el espacio. El espacio de la página, el desplazamiento de las letras, los espacios imaginados por los escritores y los lectores, eventualmente descritos por los autores. Para el caso de las ciudades invisibles que ya mencionamos. El tiempo y el espacio están en todos lados, mejor dicho, inquietan en todos lados, porque su existencia es indudable, pero su consistencia es diversa, es huidiza. Digamos que tiempo y espacio nunca están totalmente determinados. Están en todos lados, en la literatura, en la física, en la vida cotidiana, en la vida social y política, en las artes, erróneamente distinguidas entre arte del espacio y arte del tiempo, como si tiempo y espacio no se reclamaran permanentemente para poderse presentar. Bien, esta relación entre tiempo y espacio a mí me parece que es importante. En una reunión anterior yo les mostré un dibujo según el método de la transperspectiva, método que genera un observador dibujante, que ya no está en un punto fijo como el de la perspectiva clásica, sino que se ha convertido en un viajero que recorre sin limitaciones cualquier territorio. El caso presentado es de varios ámbitos de una ciudad imaginada. Como se ve, tiempo y espacio están particularmente imbricados en este método de dibujo. Juan Pablo, que siempre quiere, siempre pregunta, por favor, me preguntó cuál había sido el proceso que yo había seguido para elaborar el dibujo. Le contesté y le envié un desarrollo gráfico. A partir de eso, y dado que el tema que estamos hablando, les mostraré secuencias espaciales y temporales, cómo el tiempo y el espacio inciden y son propiciadas por la transperspectiva. Vamos a ir a esto. Acá era. Es ese, ¿no? O es, no sé, el grande. Acá. No, no, marca no, No, pero esto no van es. a poner Aquí. Transperspectiva. Secuencias. Esto está pautado en tiempos constantes. Se va viendo cómo este viajero va viendo cuestiones progresivas de la ciudad. En un recorrido que podía no tener límites. Se fueron construyendo, no ordenadamente como está acá, las distintas imágenes. Y hagamos un recorrido continuo ahora, empezando desde la izquierda a la derecha. Esta es una ciudad que imaginé costera. Siempre se llega al río, al río o al mar. No es una reminiscencia de Mar del Plata, que todas las calles llegan al mar y siempre llegan más o menos oblicuos. Todo esto es espacial. En una secuencia segunda, con otros rasgos que ya no empiezan desde la izquierda, sino que empiezan desde la derecha.
fluye de otra manera, destruye las letras de otra manera. El dibujo que va anulando la escritura que se va ocultando en este segundo recorrido. Y esto es lo espacial, recorridos en el espacio. Vamos ahora a ir por secuencias temporales. Estamos en el mediodía, hay luz. Va llegando la tarde, las luces se van disminuyendo cada vez más. De alguna manera las siluetas se van perdiendo definición. Llega la oscuridad, llega el ocaso. Se agrisa todo. Muchos de los colores se pierden intensidad. Solo quedan algunas luces en el cielo. En la noche. Nada se ve. Pero en la noche, la ciudad reaparece con sus luces. Se empieza a verse. Se hace cada vez más clara la condición de la ciudad. La ciudad, nuestras ciudades, para bien o para mal, tienden a ser refulgentes. Bien. Bueno. Nosotros hemos dedicado esta reunión titulada Metaliteratura y Metaliteratura a pensar en los textos que hablan sobre literatura. ¿Qué son entonces metaliteratura? Y verificar que ellos mismos son literatura, con lo que introducen y meten literatura. Hasta Paul Ricoeur, sin proponerla, solo escribe un segmento claramente literario. Ahora bien, esto no ocurre solo en lo que podríamos llamar la alta literatura, la literatura académica, también aparece en la poesía popular. Y lo hace en muchos casos. Yo transcribo 2 segmentos de tangos que hablan del tango. Uno es de Manuel Romero, La canción de Buenos Aires, donde dice: canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. El otro segmento es de una de las letras que se dio a un tango que básicamente fue una música, es el choclo. Esta letra es de Discépolo y Marambio Catán. Y dice: con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que la esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por vos, Ulleta, canero de iniciadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falda, querosén, tajo, cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Esto en Susana Renaldi es especialmente notable.
El tema de los metalenguajes, de lo que hemos hablado, de aquellos lenguajes que hablan de otros lenguajes, siendo ellos de la misma naturaleza que lo referido, es decir, aquellos que hablan de la literatura, siendo eso también literatura, se extiende a otros campos. Vamos a tomar la pintura y la arquitectura en algunos pocos casos, pero suficientes para mostrar que esto existe, ¿no? Esta pintura de Magritte es que habla esencialmente de la pintura, de lo que la pintura tiene como extraña relación entre lo real y lo imaginado. Es decir, estas dos siluetas, donde una de las siluetas es transparente y lo que estaba oculto por la silueta y eventualmente por la cortina desaparece. Extraño esta, donde hay un dibujo muy naturalista, si se quiere, de una pipa, dice, esto no es una pipa, este es el dibujo de una pipa. Pero le basta con decir eso. Aquí, donde la pintura muestra su condición de construcción ficticia, esto es pintura, no, esto no es un árbol, no es un bosque, es un bosque construido con hojas, donde los árboles y las hojas se identifican. Andy Warhol, con su vinculación con Benjamin, ¿no? Esta reproductibilidad de la imagen, donde lo que hace es poner esta imagen de Marilyn Monroe bajo distintas lecturas, bajo distintas facetas, muestra que esto es puramente neta pintura. Acá él no ha puesto pintura, ha puesto lo que la pintura dice de sí misma. Algo similar pasa con este trivial envase de salsa de tomate. ¿Y qué es lo que hace Escher con la perspectiva? Esta perspectiva contradictoria e imposible, donde el agua sube y baja haciendo un manantial permanente, y donde no se nota la ruptura de la perspectiva. Acá no hay una ruptura de la perspectiva. Acá está lo que la perspectiva podría producir de ficticio, porque la perspectiva es ambigua. Y la presentación con gran calidad técnica de la ambigüedad de la perspectiva es el objetivo de hecho. Aquí parecería que no hay tanto. Esto es de Durero, de San Ambrosio. ¿Por qué Durero dibuja esto con tanto entusiasmo? Pone todo, pone un león, un perrito, una calavera, estos arcos, toda esta construcción de madera, la lámpara. Lo que está diciendo es, esto es perspectiva. El Ambrosio está iluminado, pero no es una pintura religiosa, es una pintura sobre la pintura, es una perspectiva sobre la perspectiva. Santelía, esto nunca fue construido, no tuvo pretensión de ser construido. Es arquitectura que habla de la arquitectura, y esto inspiró muy buena parte de la arquitectura. La arquitectura moderna tomó de esta ilusión de la arquitectura moderna muy buena parte de sus elementos. Y es quizás uno de los ejemplos más lúcidos de las posibilidades de la arquitectura moderna. Una gran anticipación. Pero aquí ya, y esto es muy anterior, más bien están los demonios de la arquitectura, los demonios de la arquitectura, las cárceles terribles, los espacios oscuros. Bien.
Bien, ya vamos llegando al final, pero antes de la inevitable fábula de cierre y de una declaración de principios, digo, como principios que se aprecien, siempre van al final, vamos por otra cosa. No, por un intento de responder a una pregunta crucial, que tal vez ustedes se la hayan hecho, y yo me la he hecho, pero bueno, que ustedes se la hayan hecho. ¿Para qué este taller? ¿Para qué nos puede servir a ustedes y a mí? ¿En qué nos pudo capacitar? Y voy a responder precisa y calmadamente, apoyándome en una frase eureka de Gran Poe, donde advierte, lo digo calmadamente, pero lo digo. Y entonces voy otra vez a ir por una analogía que para el momento actual viene muy bien. Y la analogía la voy a referir a la medicina. Digo, son posibles 3 distintos tipos de seminarios o talleres de medicina. Uno de ellos es un seminario donde el objeto de estudio es la medicina, donde se contaría cómo nació la medicina, quiénes fueron sus cultores, cuáles fueron sus avances, cuál es su desarrollo, etc. El resultado es una gran erudición. Sabemos mucho sobre la medicina, somos eruditos en medicina. Porque el objeto de estudio es la medicina. Esto en la filosofía es muy frecuente, pensar que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía, pero en el caso de la medicina también podemos hacer esto. Ahora, podemos pensar ya que el objeto de estudio no es la medicina, sino que es la enfermedad. Y el resultado sería una teoría de la enfermedad. Y Hipócrates hace una teoría de la enfermedad. La teoría de los 4 fluidos que existen en el cuerpo humano. Una teoría que duró hasta no hace demasiados siglos, sin embargo es una teoría de la enfermedad, es una teoría. Pero podría haber un seminario donde no hay un objeto, el objeto no es la medicina ni es la enfermedad, no hay un objeto de estudio, sino un objetivo de estudio. Y el resultado sería una capacitación para curar. Esto es lo que le estamos pidiendo a todos los médicos científicos de la medicina, una capacitación para curar. Hagan algo, señor. Nos importa poco que sean eruditos, nos importa menos que sean, poco menos que sean teóricos, nos importa más que sepan curar. Y yendo a nuestro tema, podríamos decir que hay 3 tipos distintos de seminarios o talleres de literatura. Un seminario donde el objeto de estudio es la literatura ya producida. Podemos hablar ahora de los grandes textos de los griegos, de la tragedia griega, de la Ilíada, tomar a los romanos, después tomar los desarrollos medievales. Bueno, tendríamos toda una historia de la literatura. El resultado sería una erudición. Si fuéramos capaces de dictarlo, seríamos eruditos y serían eruditos. Otro seminario donde otra vez el objetivo es el estudio de la técnica literaria. El resultado es una teoría de la literatura. Ustedes tendrían una teoría de la literatura. Aquí no hay una teoría, hubo vistazos, hubo otro objetivo, pero no hubo un objetivo. El resultado no fue un objeto, no hubo un objeto, tuvo un objetivo. El resultado fue abrir ventanas para escribir y leer. Abrir ventanas para escribir y leer. Y esta apertura de las ventanas es algo que me aconteció a mí. Abrí ventanas. Pude ver de otra manera ciertas escrituras y he leído también desde otros lugares. Este es el objetivo del seminario, del taller.
Bueno, y ahora la inevitable Paula. Por acá, por donde era, por acá. ¿Y yo? ¿Dónde estaré? Pasarlo. Ponemos. ¿Entendés? Bueno, esa es una fábula, es un poco larga, tengan paciencia. Fábula de viajeros y lugares. Dice, un viajero se pierde en el desierto. Otro viajero se pierde en la selva. Muchos, innumerables viajeros se pierden en la ciudad. La salvación para el primero de los viajeros es encontrar un oasis, algo que no sea desierto. Para el segundo de los viajeros, la salvación consiste en llegar a una aldea, un lugar donde la selva decae o se aplaca. A los últimos, innumerables viajeros, no les cabe la esperanza de salir de la ciudad porque ello ya no es posible. Su única posibilidad es encontrarse con ellos mismos. El desierto es un lugar de posible perdición porque es pura mineralidad. Arena y piedra son sus presencias. La vida está excluida o reducida a un mínimo insuficiente, casi inobservable. Subsistencias precarias instaladas en ligeras grietas de ese mundo. Las grandes fuerzas planetarias o cósmicas regulan, para mal del viajero perdido, el espacio del desierto. Los vientos, el sol abrasador y la claridad enceguecedora, junto al insondable misterio del cielo estrellado y el frío abrupto, dominan el ciclo de los días y las noches. También es posible perderse en la selva porque ahí dominan y abruman las formas de la vida vegetal y animal. La base rocosa, la pasividad de lo mineral están soterrados. El aire mismo es básicamente portador de los olores de la vida y de su descomposición. El suelo que se pisa es hoja, raíz expuesta, resto de pluma, hueso o pelambre. El zumbido permanente de los insectos, el canto y el chillido de las aves y de los animales de costumbres arbóreas pueblan las horas diurnas. Por las noches no cesa el croar de los batracios, cruzado por el chistar de los pájaros noctámbulos y de vez en cuando el rugido aterrador de las fieras. Todo ello compone el denso espacio auditivo que desasosiega al viajero ahí perdido. Las fuerzas de la naturaleza están tamizadas, teñidas o impregnadas por la exuberancia de lo biológico. La luz del sol es siempre verdosa sombra y la luz de la luna es apenas un conjunto de filamentos paralelos azarosamente esparcidos. La lluvia gotea o chorrea guiada por el follaje. El viento de la tormenta es golpeteo de las ramas, carreras en la cueva protectora, desbande y bramido. En la ciudad es posible que muchos innumerables viajeros se pierdan porque aunque esto es profundamente extraño, insólito, contradictorio, porque la ciudad es el espacio que los seres humanos construyeron para sí mismos. El espacio que delimitaron y calificaron como una gran casa donde convivir al reparo o resguardo de las inclemencias. Sin embargo, es posible perderse en la ciudad revirtiendo el sentido de esa construcción colectiva, diluyendo el acogimiento e incorporando otras inclemencias en el ámbito que inventamos y del que somos responsables. Muchos innumerables viajeros se podría decir que caen en su propia trampa, aunque la expresión no es exacta porque la ciudad no fue instituida como trampa. La ciudad fue pensada como casa y suele devenir en laberinto. El laberinto no es un lugar propicio para perderse, sino también construcción ajena, espacio misterioso perversamente dispuesto para dificultar su comprensión, ocultar su sentido, impedir la orientación y anular la salida. Es inesperado el tipo de laberinto en que suele devenir la ciudad. En ella lo que se pierde no es el rumbo, sino el propio caminante. Lo que se desvanece o mimetiza hasta la indiferenciación no es el recorrido,
sino el viajero. Este resultado es consecuencia de un cálculo de los hombres que progresivamente fue minimizando, instrumentalizando, sometiendo de un modo que casi equivale a la exclusión tanto a la base sustento mineral como a la afiliación o anclaje biológico. La piedra será mampuesto de muro, dovela de arco o losa de pavimento. Nunca más mera pero plena piedra. Los árboles se pegarán a ser el verde, el pastizal será disciplinado para devenir el césped. La domesticación será el destino atribuido o reasignado a la funcional dotación instintiva del animal. Cuando el objetivo sea el consumo, árbol y animal serán solo madera o carne y cuero. El cielo estrellado se apagará, incapaz de competir con las luces que juegan al día interminable. El clima será solo una variante a controlar, los viajes, solo lapsos que se pretende reducir. Las fuerzas de la naturaleza tendrán que extremarse para ser circunstancialmente reconocidas. Deberán de venir en terremoto, inundación o huracán. En una fábula que se contentaba con narrar los acaeceres del viajero que se pierde en el desierto, se sugería una interpretación que hace al desierto símbolo de la incertidumbre, de la puesta en duda sistemática y exhaustiva, del voluntario despojo de las certezas. Y al oasis, metáfora del conocimiento alcanzado con esfuerzo e impelido por la necesidad de reencontrar un saber donde instalarse, aún reconociendo que esa instalación es necesariamente precaria y mutable. El desierto es ahí, en la interpretación, lugar posible donde perderse, porque solo es desconocimiento, ignorancia, ausencia de referencias. El oasis es salvación porque es saber construido, elaborado, donde durante un tiempo cabe solazarse y descansar. Siguiendo esos lineamientos, la selva invierte las condiciones del desierto. Está sobrecargada de conocimientos, como lianas parasitarias, los textos de diversas procedencias envuelven y ahogan. El viajero se pierde en la erudición. No le faltan, sino que le sobran las referencias. La visión no se pierde en la lejanía infinita, sino que se recorta y se diversifica por las múltiples llamadas que la convocan. La aldea, si se la alcanza, es lugar de superación porque ahí hay restricción intencional de la cantidad para posibilitar el sembradío y la selección de la vida animal. En la selva son solo posibles la recolección, la carroñería y la cacería. La aldea habilita el espacio del cultivo. El saber ya no es múltiple, ocluyente y ciegamente recibido. El saber es selección y tarea. La ciudad actual, con su frenesí de actividades, con sus serpenteantes autopistas que no alcanzan a evitar los nudos de un tránsito vehicular anhelante de rapidez y cada vez más generador de incontrolables tensiones. La ciudad actual, con su paroxismo publicitario, con sus inescrupulosas exclusiones y exaltaciones, es metáfora de la vanidad en que suele degradarse el saber. Vanidad según su significado primero, en tanto conocimiento vacío, hueco, vanos que no se abren a panorama alguno. Multiplicidad de informaciones que se superponen, obturando todo intento que pretenda ir más allá del aprovechamiento de la oportunidad que esa información genera para el astuto buscador de prestigios y fortunas. Vanidad también su otro significado, vanidad de un saber presuntuoso, injustificadamente satisfecho por la instauración de un orden donde el cercano es competidor, el saber es reservorio privado y el marginado puede borrarse de la conciencia con la simpleza y la impunidad en que se aprieta una tecla de la computadora. Encontrarse con uno mismo es posibilidad de saberes con sentido, porque en ese encuentro pueden superarse la futilidad y la exasperación, recuperarse la armonía de los ritmos de producción, despertarse la imaginación y reconocerse la inevitable y constructiva intencionalidad de la mirada, que sólo así es capaz de adentrarse en lo real.
En aquella fábula anterior, el viajero que se pierde en el desierto y luego alcanza y disfruta del oasis, después de algún tiempo vuelve al desierto, impulsado por la añoranza de los espejismos que padeció, por la visión de sus visiones, por la luz de sus ilusiones. Aunque reconoce el riesgo, no vuelve del desierto en afán de suicidio. Vuelve porque sabe o intuye que el desierto puede contener otros oasis más venturosos, porque desconfía de la molicie y la complacencia. En definitiva, porque en tanto teórico, sabe que el conocimiento es búsqueda de lo que está más allá. Es explicación requerida de ampliación y acechada por la sustitución renovadora. Es deseable que el viajero que se había perdido en la selva también regrese a ella, que desconfíe de la comodidad y la rutina de la vida en esa aldea que lo salvó. Si el viajero vuelve a la selva, es porque mantiene el recuerdo de la flor exótica y exquisita que entrevió en la multiplicidad de presencias que la selva lo envolvía. O tal vez la maravilla de un plumaje, una cornamenta o una piel, que son ahora, cuando están más próximas al esfumado que al registro, más valiosos y más deseables que la experiencia desorbitada de estímulos que la selva le proponía. El viajero que se pierde en la selva es también el teórico, pero lógicamente un teórico inverso o simétrico respecto del que recorre el desierto. Este viajero solo alcanza la condición de teórico en su reingreso a la selva. En su primer periplo, no deambula por la incertidumbre vertiginosa pero prometedora, no abre sus visuales ni esboza soluciones. En su primer viaje está perdido entre postulaciones enrevesadas, contradictorias, y lo que es peor, simuladoras de sabiduría, cuando no son más que repeticiones, constituidas por citas, menciones, evocaciones. La aldea lo salva y asegura su cordura, pero es poca cosa, pero eso es poca cosa para ser teórico. Se necesita ese arriesgado reingreso a la selva para rescatar la idea que pasó casi desapercibida, para recobrarla, desplegarla y multiplicarla. Los innumerables viajeros que se pierden en la ciudad, los innumerables viajeros que como a cada uno de nosotros les está vedado salir de la ciudad, los innumerables viajeros que requieren encontrarse a sí mismos, también necesitan volver a vivir la ciudad y encontrarse sin esquives con todo lo otro. Ese encuentro no es simple, exige precisas alquimias, capaces en primer lugar de transmutar lo mineral y lo biológico, y en más decisiva instancia, capaces de acercarse al otro con quien se convive. La transmutación de lo inerte y lo animado exige hacerlos al mismo tiempo, piedra y muro, cobarro y tejar, y hasta adivinar en las pulidas superficies de metal o de plástico la estructura cristalina de los átomos o las macromoléculas sintetizadas. Es más difícil, pero aún más necesario, sentirse próximo al prójimo, porque esto, aunque redunde en la lógica del lenguaje, no abunda en los ejercicios de la socialidad. Ya Dédalo tuvo que vagar por el laberinto que había construido para el Minotauro, y también Dédalo demostró que la salida es por arriba, y exige precauciones y cierta mesura para ser eficaz. Nosotros no podemos menos que emularlo. Los muchos innumerables viajeros son todos potenciales teóricos, porque esta condición no está negada a nadie, y en rigor desaparece o se diluye si se la entiende propia de algún grupo selecto. Los viajeros que se encuentren a sí mismos y se devuelvan a la ciudad tendrán la posibilidad de iniciar el aprendizaje, de probar la innata fecundidad del pensamiento liberado de ataduras, predispuesto a las alturas del vuelo y a la profundidad de la excavación. De la innumerable multiplicidad de viajeros de la que formamos parte, solo alcanzarán la comprensión aquellos que se arriesguen a la convivencia solidaria, aquellos que se arriesguen a la convivencia solidaria, aquellos que hagan de su saber un obrar, serán entonces verdaderos teóricos, porque serán también el poeta, el artesano,
y todas las modalidades que planifican la vida humana, o tal vez solo la justifican, pero eso ya es suficiente. Bien, como les decía, vamos a terminar con algunos principios que elaboramos, que trabajamos en otros seminarios conjuntamente con María. Estos principios con los que terminamos son los siguientes. A nosotros no nos alumbran las certezas. A nosotros no nos alumbran las certezas. A nosotros nos entusiasma la posibilidad de generar campos alternativos que nos destraben de las cadenas de las versiones ideológicamente determinadas. A nosotros nos deslumbra el ejercicio de la imaginación conjugada con la consistencia lógica. A nosotros nos maravillan los vínculos con ramas relevantes de la cultura y la construcción de miradas rigurosas y abiertas. A nosotros nos resulta decisivo que estas elaboraciones puedan aportar para una superación de la ideología prepotente del imperio y para la construcción de una concepción precisa, poética y liberadora. A nosotros no nos alumbran las certezas, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar el desconcierto. Nosotros esperamos y nos esperanzamos. Bueno, con esto doy por terminada mi parte expositiva de este taller, de este seminario, y abrimos, prendan sus lugares de sus micrófonos, sus parlantes, para que podamos charlar un rato. Yo les quiero confesar la gran satisfacción que tuve de tener la escucha de ustedes y también de haber elaborado esto. No me fue fácil, pero me resultó muy bueno, muy satisfactorio poder hacerlo. Y lo pude hacer porque estaban ustedes, si no, no lo hubiera hecho. Bueno, les dejo a ustedes. Bueno, arranco yo. Bueno. Tiro la piedra. Bueno, en principio nada, agradecerte, Robert, de corazón, porque nos has iluminado, creo, y abierto ahí un camino. Esos objetivos que te propusiste al iniciar el taller de abrir lectura y posibilitar escritura, creo que está más que logrado. Pero sobre todo también iluminarnos sobre este lugar tan personal que es el lugar de la lectura y de la escritura, que me parece que este mundo en el que estamos viviendo, donde la virtualidad ha invadido nuestra vida, y es hoy por hoy la manera de comunicarnos, tal vez no nos ofrece. A mí me parece que el lugar de lo virtual es un lugar de cierta opacidad o de inmediatez que otros campos, como el de la literatura, el del arte, sí tienen. Me parece que ese lugar de cierta trascendencia, de poder abrir un mundo que va más allá de lo que se muestra, es esa riqueza que lo virtual no termina de ofrecer, ¿no? Y sin embargo nos resulta mucho más fácil poder pasar horas frente a una pantalla que leyendo un libro. Muchas veces uno dice, ¿por qué no aproveché este tiempo para leer, para mirar una obra de arte, ¿no? Pero bueno, creo que este taller nos pone frente a ese reencuentro, ¿no? Que siempre es maravilloso y que abre. Y también me puse a pensar, ¿no? El lugar de enunciación de la escritura, de la posibilidad de poder acceder a la reflexión sobre lo que uno hace. También creo que es una posibilidad única y muy personal que abre la ficción. La reflexión acerca, y que también es en un registro ficcional, porque cuando uno reflexiona sobre lo que hace o sobre sí mismo, hay algo también, ¿no?
nada escapa a la ficción, me parece. Y bueno, es maravilloso poder también ubicarse en ese registro. Creo que el arte nos lo ofrece. Nada, me quedo con muchas cosas para pensar. Ahora por ahí no las puedo elaborar como quisiera, pero maravilloso. Gracias, Robert. Sí, Juan Pablo. Luego, Lola y Ricardo. ¿Voy yo o Lola? Sí. Dejale a Lola y a Ricardo. Luego hablamos. Mira, Bueno, no, por supuesto que adhiero a todas las palabras que dijo la compañera, y agregar de que por mi pasado y a esta edad, lo que busco cuando dedico parte de mi tiempo a escuchar a otra persona es que, en primer lugar, enriquezca mi sensibilidad, enriquezca mi capacidad de sentir de una manera renovada algo que no había sospechado que existía, o algo que siempre vivencié como existente, pero que no había disfrutado en plenitud. Y ese incremento en el disfrute de la plenitud, por supuesto, no se da de un golpe, sino que muchas veces lleva el tiempo de una vida. Encontrarse con personas como vos, enriquecen como persona y por lo que dijiste. Por eso no perdí ni una sola de las reuniones. Y eso, en mi caso, es harto difícil. Y acá, en este caso, se dio totalmente y con placer. Te agradezco realmente. Y voy a extrañar estos sábados. Un fuerte abrazo. La emoción que siente Ricardo la siento yo también, porque con Ricardo hemos compartido muchos años de vida, muchas situaciones, a veces peligrosas, hemos hecho inventos raros, y siempre nos encontramos enriqueciéndonos mutuamente. Yo he aprendido mucho con Ricardo, muchísimas cosas, y haberle podido brindar esto para mí es muy bueno, muy bueno. Y también es muy bueno que Lola, a quien conozco desde hace menos tiempo, pero a la que quiero muchísimo, haya estado también presente en todas estas reuniones. Yo creo que su mirada también desde otro lugar, desde su vínculo con el teatro popular, y eso me parece que, espero que esto que hemos hecho tenga también alguna influencia, pueda volcar algo de sentido también en tu propio campo, ¿verdad? Sí, Roberto, muchísimas gracias. Para mí ha sido maravilloso. Me abre un montón de preguntas y posibles aperturas y respuestas a cosas que están en el núcleo de mi actividad como investigadora, ¿no? Porque la lucha siempre está con aquellos que quieren separar completamente la ficción de la realidad, de la historia. Y me gustó mucho, por ejemplo, las menciones que hiciste de Riquet, al que yo he leído y me siento bastante cercana a sus propuestas sobre la metáfora, en cuya base he escrito bastante sobre el teatro en la época de la dictadura de Onganía. Y me preguntaba, mientras tú hablabas, ¿qué pensabas tú en la relación de ficción con literatura? Porque ese es un nudo que está ahí, que siempre genera desacuerdos y discusiones. Y creo que tiene mucho que ver con la pregunta por la cultura popular, la cultura producida por el pueblo o por aquello que llamamos lo popular, ¿no? La pregunta que vos me haces es muy difícil y de muy larga respuesta, pero lo que puedo decir es que hubo intentos que tuvieron prestigio académico y que le vienen muy bien al imperio,
por decir que la única escritura que vale la pena es aquella que anula toda relación con lo ficcional, que es posible decir solo la verdad, y si es posible, y esto se alcanzó en algunos casos, ni siquiera con palabras, con algunos símbolos que asocien las cosas. Esto es un agostamiento, una reducción de la escritura, de la vida y de las posibilidades de superación de las condiciones existentes. Yo creo que los pueblos, todos los pueblos, pero especialmente los pueblos latinoamericanos, tenemos que apostar permanentemente a estas aperturas, porque esto está en nuestras propias convicciones y está podríamos decir, en el ADN de la construcción de este gran reservorio de posibilidades humanas que es Latinoamérica. Este gran reservorio de posibilidades humanas que es Latinoamérica. Y yo creo que esto solamente se puede lograr si sacamos esa dicotomía entre escritura verdadera, escritura falsa, ficción. Hay precisamente, como vos has mencionado muy bien a Riquet, esta idea de la metáfora, que es verdadera, es ficcional, es ambas cosas a la vez y enriquece ambas cosas a la vez. Juan Pablo, vos querías... Sí, que bueno, la primera, además del agradecimiento, de decir, bueno, no defraudas nunca, Robert, agradecer también y hacer propios esa declaración de principio. Por favor, compartila para enmarcarla. Me pareció un excelente remate y me gustaría tenerlo claramente como lema, así a quien entre aquí debe aceptar esta declaración de principios. Después como decimos siempre, dos piedras, dos preguntas. A mí estas reuniones me sirven para formularme preguntas nuevas, y en este caso por ahí me extiendo un poquito más hoy, pero vos sabés que yo hago muchas veces paralelos también con la música popular o con la música. La primera se me disparó cuando empezaste a contar estos dos ejemplos de novelas, una sin principio y otra sin final. Me preguntaba qué otras regulaciones hay en la novela, particularmente, y una es la duración. Me acuerdo que hay un libro, le llamo libro justamente porque ¿cómo se llama este muchacho? Stephen King, donde hay, como siempre, dos muy buenas, pero son novelitas, no llegan a ser, son más largos que un cuento y más cortos que una novela. Y cuenta todas las dificultades en el prólogo que tuvo para poder publicarlo, no había editor que se lo aceptara. Y me acordaba también de que ¿viste cuando a uno le queda no me acuerdo quién lo dijo, por ahí es el mismo Dalmiro que asistí la vez pasada, pero que decía, la novela de amor más corta del mundo se resume así: yo te quiero, yo no. Y ahí estaba todo, digo, el sentido de la novela ya estaba ahí. Entonces, ahora, este tema de la duración, se hace más o menos manifiesto, pero no tanto. En la música popular aparece más, hubo una lucha en esto. El medio radial, sobre todo, impuso que una canción tenía que durar 3 minutos. Y cuando el rock llega a un grado de evolución en el cual requiere más tiempo, empieza una lucha contra la industria. Entonces, los Beatles, que reconocieron cómo era el mecanismo de la industria, fueron muy exitosos, sobre todo porque no hay casi una canción de los Beatles que dure más de 3 minutos, y en cambio una excelente composición como es Escalera al Cielo de Led Zeppelin, que dura 17 minutos, jamás se ha pasado en la radio. Todo el mundo sabe, es más, el riff de guitarra te lo puede tararear cualquier joven como yo, pero nunca se pasó en la radio. Y entonces lo que me preguntaba es con referencia a la arquitectura, cuando ¿no habrá alguna de estas regulaciones que no estamos detectando y que estamos aceptando acríticamente? Tipo, la extensión de la ciudad, nos la cuestionamos, o de una vivienda. ¿Por qué una vivienda?
¿podrá existir? Si hay familias multiarmadas de distintas formas, ¿por qué la vivienda tiene esa determinada duración, llamémosle? Esa es una de las preguntas. La otra de la pregunta se me dispara cuando pones el caso de Poe, que está muy claro su estructura, y sin embargo está la poética, y Riquer, la cita que hiciste de Riquer es claro en esto, o sea, cómo hay al mismo tiempo una estructura lógica en el armado, con toda una intencionalidad, y al mismo tiempo esa dimensión poética. En la música, yo eso lo reconocí una vez que, cuento una anécdota, cuando mi hermana estudiaba piano en un conservatorio Williams, así que del hermanito del Williams que conocemos los arquitectos. Y una compañera de ella, muy diestra, muy jovencita y muy diestra, pero muy, obviamente una nena, tendría 11 años, qué sé yo, en una de las muestras que hicieron, tocó una composición de Mozart. Y yo escuchándola a la piba esa, en una reproducción perfecta de la partitura, pude reconocer la estructuración matemática de un clásico como Mozart y sus lógicas este acorde tiene que ver con esto, esto con lo otro, esto va junto con esto. Ahora, después, cuando escuché esa misma composición en manos de un experto, de un concertista en serio, todo eso desaparece y aparece la mera ejecución y la continuidad y la unidad de sentido de esa composición. Entonces, de ahí, y después mismo pasa tanto con la duración como con esta cuestión, con el jazz, donde hay lo que se llaman estándar, que hay estructura básica, y después hay improvisación, pero siempre sobre el estándar, y la duración puede ser la que sea. Me enteré después que en el tango, lo escuché a Mederos contar que eso mismo sucedía en el tango, porque dice que los músicos iban a ganarse el mango y se juntaban en determinados bares. Y uno tenía, tengo una presentación en tal lado. Vamos, va a venir vos, un bandoneón, un violín y vamos. ¿Y qué tocamos? Y va sur en la. Dale, sur en la. Y se armaba también de esa manera. Lo que me parece que pasa en la arquitectura, o que ha pasado en la arquitectura, es que el movimiento moderno, con su puteada a la ornamentación, con la ornamentación se llevó todo, y quedó la mera, o sea, para los malos instrumentistas quedó la mera forma pelada, sin ninguna de esas sutilezas, sin la calidad de ejecución, sin eso. Y al mismo tiempo también me pregunto por qué no puede existir en la arquitectura una división entre lo que es la partitura, alguien que haga la partitura y que la haga con excelencia, y alguien que haga la ejecución, y haya muchísimas ejecuciones de una misma obra, todas con la calidad del intérprete. Eso era un poquito las dos preguntas que me quedaron picando de la reunión. Perdón que me... Sí. Es un poco largo, no me quedan tan claras las preguntas, pero a ver si es cierto. Vos te preguntabas si no había regulaciones en la arquitectura, en la producción del hábitat, digamos que limitan las posibilidades, y yo creo que eso es cierto. Vos señalaste esta idea de que la vivienda está pensada como desde cierta perspectiva, es decir, la vivienda en principio para la familia tipo. Pueden tener 2 o 3 hijos, tienen 2 o 3 dormitorios, tenés 3 ambientes. No está pensada de otros lugares. Y por otro lado, estas regulaciones que vos señalabas, por ejemplo, los tiempos que puede durar una composición musical en la radio, 3 minutos, por ahí. Y entonces otras cosas no tenían cabida. El Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace muchos años, estableció que la medida mínima de altura de los locales, lo que se llama propiedad horizontal, es 2,60 metros. Ahora, toda la propiedad horizontal que se construyó en los años 70 y demás, toda 2,60 metros no fue la misma, fue la que se hizo. Todo fue, nos tratamos a 2,60 metros.
Yo por suerte vivo en una casa que tiene un poco más de esto, tiene 3 metros y pico, y es mucho mejor. Pero así establecieron medidas mínimas para los que terminan como los precios máximos que terminan siendo los precios mínimos. Es decir, estas son regulaciones que no están expresas, pero efectivamente funcionan. Y yo creo que sí, que es cierto que existe esta condición del productor, digamos, de la partitura, sea de cualquier cosa, sea el proyecto, la partitura en el sentido de cuál es la estructura de desarrollo fundamental y la interpretación. Hay muy buenos intérpretes que no son buenos productores de partituras. Y hay quienes pueden ser muy buenas partituras, pensarlas muy bien, pero no son los mejores intérpretes. Pero además, toda buena partitura merecería ser interpretada con distintos enfoques, con distintas variantes. Y esta partitura era un poco lo que yo planteaba con lo inagotable del texto, que siempre quedan las palabras sumergidas, las notas sumergidas, la espacialidad sumergida, la habitabilidad sumergida. Creo que esto es así. Sí, Alejandro. Bueno, Robert, la verdad, yo primero quería un poco decir que para mí fueron 4 sábados, pero maravillosos, de los cuales me resultaron muy inspiradores, sobre todo para repensar montones de contenidos que estamos pensando en la cátedra de morfología, desde esta nueva situación, digamos, que ofrece la pandemia, ¿no? O el aislamiento obligatorio. Entonces pensaba en esto que vos planteabas en esta fábula maravillosa de los viajeros y los lugares, que en realidad a mí no me dificulta. Creo que lo más dificultoso de estas reuniones de Zoom es que todavía la tecnología no le da más nitidez, digamos, a la situación, ¿no? Y todavía dependemos de si Internet es continuo o discontinuo, entonces por ahí no hay mucha fidelidad o la voz se escucha diferente, pero trataba de imaginar, digamos, una multiplicidad, digamos, una perspectiva. Perdón, Alejandro, tengo que decir eso. Usted hablaba de las limitaciones y le tengo que decir que nosotros tenemos 7 minutos más porque luego se acaba el tiempo posible porque ingresa otra actividad dentro de este lugar. Bueno. Les pido que seamos sintéticos. No, lo que quería decir era, digamos, que estas múltiples perspectivas que aparecen de todos ustedes en la intimidad de cada uno, pensaba yo en lo interesante que son estos viajes internos cuando uno escucha y recibe, digamos, una construcción de un pensamiento. Hay un viaje interior a cómo uno recibe e interpreta ese pensamiento. Y lo interesante es ver que esa interpretación también se recibe corporalmente o físicamente o desde las palabras que devuelve cada uno, y no en un aula o en una situación particular, sino que estamos como desplegados cada uno en sus propias interioridades y en sus propias intimidades, ¿no? Un poco quería rescatar este conjunto que hacemos entre todos los que estamos acá, que se torna interesante y que le da como una nueva dimensión de la intimidad y de la recepción del mensaje, ¿no? Como mucho más atento, más detallado. Y bueno, quizás yo pensaba en estos viajeros que se pierden en la ciudad, en la selva o en el desierto. Por ahí acá aparecen otros viajes que nos perdemos todos en las múltiples realidades que compartimos en el mismo tiempo, pero en distintos espacios. Bueno, muchas gracias. Sí, Ariel,
Bueno, voy a hacer cortito. Tenía varias cosas para decir, pero voy a ver si puedo resumir. En primer lugar, bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento que todos hicieron y de verdad agradecerte profundamente porque sé el esfuerzo que significó para vos todo este seminario. Y decirte que como maestro que sos, una vez más nos abriste un montón de puertas. Y yo creo que voy a necesitar, no sé, un par de meses para reelaborar todo lo que escuché en 4 sábados, ¿no? Porque cada sábado fueron un montón de anotaciones, de conceptos, de nuevas vinculaciones, y que esto requiere como toda conceptualización, masticarla y ver en nuestro contexto, en el contexto de cada uno, qué germina o qué especie nueva va a germinar después del seminario. Con respecto a la última fábula, que yo por lo menos tuve la suerte de escucharla varias veces y en distintos contextos, yo en este momento tomo partido y digo que soy el viajero del desierto, ¿no? Estoy lleno de incertidumbres y en busca de llegar a algunos oasis que me generen esas certezas. Y quería vincular esta misma fábula, voy a elegir este comentario por los otros que tenía para ser corto, en este contexto actual, donde la cuarentena y la obligación de todos los profesores y docentes a dar clase en un mundo diferente y nuevo, para mí está sacando lo mejor y lo peor de muchas personas, ¿no? Y esta fábula encaja exactamente en los perfiles de cada uno, digamos, ¿no? Está el tipo docente que está caminando por el desierto, el que no se quiere mover del oasis, el que salió de la jungla y se quiere quedar en la aldea, el que quiere volver, y eso es como una... yo que la había escuchado en otros contextos de la fábula, en este momento a mí me arma como la tipología de los docentes, ¿no? Y cuando vos tenés una cátedra numerosa en cantidad de docentes, es perfecto como esta tipología de docentes aparece en el contexto de la totalidad de la cátedra, ¿no? El que te dice, no, recortemos con esto, no, hagámoslo del año pasado, así nos aseguramos. Bueno, está todo esto, y bueno, y personas como nosotros que por ahí queremos seguir caminando en el desierto hasta llegar a las certidumbres. Así que agradecerte profundamente este mes de regocijo que hemos tenido, ¿no? Porque así como vos laburabas un montón para la clase del sábado, nosotros estábamos generando, como los perros, saliva, esperando el momento que vos hablaras. Nada más, gracias. No, Javier acaba de mandar un pedido de tal como anticipó Lili, estuvo con entrega y se pasó de largo, nada más. Mandaba Javier su... Sí, y Graciela también mandó saludos, no tenía conexión. Liliana, ¿vos querías decir algo? Sí, no sé si esto se corta o... Bueno, si se corta, se corta. Ah, bueno. Bueno, obviamente agradecerte profundamente. Vos nos agradeciste a nosotros, pero yo lo comenté ya en otro sábado. Nosotros somos privilegiados realmente en poder estar en este espacio virtual, como comentan los chicos, y absolutamente agradecidos. Una, por haber sido convocados, y la otra por ser destinatarios de la lucidez, de la plenitud con la cual fuiste enlazando tantos autores, tanta producción propia, el arte, la literatura, la arquitectura. Realmente es como dice Ariel, ¿no? Uno de esto va a ir decantando, y como que uno en los
diferentes rincones de lo cotidiano, se va acordando de un sábado a otro, uno haciendo cosas por ahí, cocinando o algo, recuerda, se vienen las imágenes y todo lo que vos elaboraste. Así que infinitamente agradecida. Creo que para mí personalmente fue lo mejor de la cuarentena, estas 4 mañanas, que capaz que la cuarentena posibilitó eso, pero te lo digo sinceramente, ¿no? Uno esperar el sábado. Y después te quiero hacer un comentario, tengo bastante, si se corta, bueno, después lo mando por mail. Fui haciendo anotaciones, pero me impresionó muchísimo, y le agradezco a Juan Pablo que te haya pedido cómo desarrollaste las transperspectivas y la perspectiva hiperbólica. Gracias, Juan Pablo, porque le preparaste eso que pasaste hoy, ¿no? Entonces, veía que, por ejemplo, cuando tomaste, en esta relación espacio-tiempo, ¿no? Cuando vos tomaste el tema del espacio, mencionaste el tema del espacio, construiste vos mismo una ciudad maravillosa, con expresión, que potenciaba la perspectiva que vos inventaste, con un contexto, porque después le pusiste un río, o sea, había toda una construcción de espacialidad en ese diseño, ¿no? Pero cuando hablaste del tiempo me impresionó y me llevó a otras ideas. Lo hiciste con la naturaleza. Hiciste que, o sea, de la construcción cultural, la posición, la forma de tomar el tiempo fue la naturaleza. Esto, ¿no? De que se viene la luz, después la oscuridad, y me hiciste acordar de 2 conceptos de esta relación, ¿no? Cultura-naturaleza, 2 conceptos de la antropología que son alocronía y coevalidad, y que tiene que ver mucho con la discriminación de las personas. En ese estatus de la antropología de ir a ver al otro, la alocronía estaba teñida, intoxicada por la noción de progreso del sistema capitalista. Entonces, yo consideraba al otro como atrasado, ¿no? Una relación de tiempo. Todavía no llegó a la cultura, es ignorante, ¿no? Entonces siempre el otro no llegó a donde yo estoy, que es lo verdadero. Después, dentro de las diferentes teorías, apareció la noción de coevalidad, donde yo comparto un tiempo distinto, pero simultáneo con el otro. Entonces, esa forma de que somos ambos habitantes diferentes, distintos, pero contemporáneos, de algún modo hace la visibilidad de todos, ¿no? Y acá el tema de la patria es el otro. Es la mejor forma de poder, cuando Juan Pablo planteaba y vos le dabas las respuestas de los diferentes habitares y las posibles regulaciones que no estamos viendo, bueno, en la medida que hay una sensación de, que sigue existiendo, de que el otro tiene un espacio que no está calificado para las regulaciones que yo propongo. De hecho, están aún ahora con el tema de vivienda social, se hacen manuales de urbanidad, como aquellos que existían, ¿no? De cómo instalarse, cómo te enseño a aprender un calefón, ¿no? Todo un montón de cosas que se siguen manteniendo al otro como este nivel del atrasado. Entonces, bueno, me disparaste esto. Y bueno, me pareció maravilloso todo lo que pudimos compartir. Bueno. ¿Damos por terminado entonces? Sí. Gracias, Robert. Bueno, no. Gracias. Un abrazo a todos y a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, chao. Besos para todos, chao. Besos para todos. Chao.